Y ahí vemos un montón de pastillas, pero es mucho más que eso el tema que vamos a tratar ahora y que tiene que ver con la resistencia a los antimicrobianos. Ustedes han escuchado hablar mucho de RAM. ¿Qué es eso? ¿Qué significa el Plan Nacional? ¿Y qué es esta resistencia a los antimicrobianos y cómo se genera? Hoy compartíamos una cifra que ya tiene su tiempo y que la situación ha empeorado, pero se calculaba que para el año 2050 las infecciones por estos organismos multiresistentes podría causar la muerte de 10 millones de personas al año, convirtiéndose en un problema más grave que lo que ahora significa el cáncer en el mundo. Este análisis también lo hacía Rafael Viñoly cada semana, que busca concientizar con respecto a este tema en el mes de noviembre. Así que hoy nosotros nos tomamos un tiempito para invitarlo y para volver a poner este tema sobre la mesa. Rafael, bienvenido. Rafael Viñoly es del Instituto de Higiene de la Unidad Académica de Bacteriología y Virología, el Laboratorio de Resistencia a Antibióticos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Laura, Lorena, un gusto estar acá en esta casa, un placer realmente. Me decías que estos números son del año 2015 y es un estudio que se realiza en Reino Unido. Sí, en realidad Cameron, el primer ministro inglés en ese momento, le encomienda a Jim O'Neill, que es el macroeconomista que instauró el concepto de los BRICS, las economías de los BRICS. Le encarga un trabajo de proyección de hacia dónde vamos con la resistencia a antimicrobianos. O sea, y O'Neill en esa instancia dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo, un economista, para que ver con la resistencia a los antimicrobianos, que es un tema médico, microbiológico? Y cuando termina el estudio se da cuenta de lo que tenía que ver. Y es cuando saca esto: si no hacemos nada en el camino, para el 2050, 10 millones de personas van a morir al año y miles de millones de dólares del PBI del mundo va a estar en juego para el tratamiento de las infecciones multiresistentes. Una de esas partes de los tratamientos, y esto acá es lo que pone el punto O'Neill, que es muy interesante porque es lo que nunca tenemos en cuenta. Una de esas partes es el costo de los tratamientos y la otra parte es lo que cuesta que la gente no vaya a trabajar porque tiene una infección por multiresistente. Claro, y lo que hace, por ejemplo, que una simple operación, porque nosotros tomamos antibióticos también cuando ingresamos a una intervención, no es directamente por algo, o por los trasplantados, por ejemplo, que hace que una simple operación pueda ser una catástrofe, ¿no? Sí. Y en ese sentido vos hablabas de los costos en Uruguay, ¿cuánto sale un tratamiento? ¿Qué es lo que gasta el sistema? Si es que lo queremos llevar para el lado económico, ¿no? Bueno, debe ser llevado para el lado económico porque los tratamientos tienen que ser sustentables. Justo vos hablabas del Plan Nacional de Antibióticos y uno de los puntos, de los 5 objetivos que tiene el Plan Único de Resistencia a Antimicrobianos es buscar argumentos que efectivamente demuestren que es más barato hacer un buen tratamiento que uno malo, claro, o uno inadecuado, ¿no? Es un poco ahora se está dando esa discusión con el sarampión, ¿no? ¿Cuál es la idea? Aislar al lugar donde está el brote, ¿sí? Aislemos eso para que no se disemine. Si nosotros hacemos un tratamiento inadecuado, lo que estamos haciendo es haciendo que esa resistencia se fugue, ¿no? Si nosotros tratamos adecuadamente con una buena opción, esa bacteria muere y queda ahí. Si nosotros la tratamos mal, le damos tiempo porque demora más el tratamiento, porque la bacteria encuentra forma de resistir, porque sigue, va a tener una forma de diseminarse y seguir expandiéndose. ¿Y qué debería hacerse entonces para hacer el tratamiento correcto? ¿Estudiar qué de la contaminación por esa bacteria? Y después, ¿hay antibióticos para estas bacterias resistentes? Bueno, en nuestro país hay. Es cuestión de tiempo, porque ahí hay dos cosas. Una cosa es la emergencia de la resistencia, digamos, no es posible ganarle a la resistencia, porque porque es una cuestión de tiempo, las bacterias se multiplican millones de veces en minutos y estamos permanentemente generando una presión de selección, ¿no? Entonces tenemos un montón de microorganismos que alguno va a saltar. Lo que sí podemos prevenir es las infecciones por esas bacterias resistentes. Claro. Entonces son como dos cosas diferentes. Está la resistencia y están las infecciones por la resistencia. Y tenemos que trabajar sabiendo qué es lo que tenemos y tratando de, lo mismo que el sarampión, circunscribir eso. Y a su vez, cuando lo tenemos ubicado, darle un buen tratamiento. Nosotros tuvimos un ejemplo que es muy parecido a esto,
que fue por allá por el 2002. Por allá por el 2000, 2002 tuvimos lo que se llamó el Staphylo aureus meticilino resistente comunitario, que fue una bacteria que empezó nadie sabía muy bien cómo era, con qué tratarlo mejor, qué era lo que pasaba, y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Cuando quisimos acordar estábamos tapados de lo que eran los Staphylococcus aureus meticilino resistentes comunitarios. Y eran sensibles a un antibiótico que teníamos disponible muy fácilmente. Cuando le empezamos a tratar con ese antibiótico, que pensábamos que no iba a servir, pero que servía, empezó a bajar. Entonces aquellos niveles altos empezaron a bajar porque empezamos a hacer que cada paciente tratado dejaba de transmitir, ¿no? Ahora, si nosotros lo tratamos mal, si esa bacteria en vez de estar 10 días en ese organismo, está 50 porque no le hicimos un buen tratamiento, son 50 días que está yéndose por la materia fecal a todos los lugares que se van las cosas por la materia fecal, ¿no? Porque, digamos, en esto, en el mal manejo, mal lavado de manos, en fin, y eso es diseminación, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es tratar de elegir el antibiótico más efectivo y darlo, ¿no? O sea, para mí, que soy microbiólogo, médico y tal vez un poco no muy hábil en el tema de macroeconomía, yo hago esta cuenta. Sí. Un día de CTI en un paciente grave sale entre 1.500 y 1.800 dólares. Un tratamiento efectivo, hoy en día, hoy efectivo, capaz que dentro de 10 días ya no es más, pero hoy efectivo, sale 3.500 dólares un tratamiento de 7 días. Es decir, que si yo gasto 3.000, invierto, vamos a poner la palabra invertir en vez de gastar. Si yo invierto 3.500 dólares y evito que tenga 2 días de CTI menos, estoy ganando dinero, ¿no? Porque me va a salir, el CTI me sale 3.600 y el tratamiento me sale 3.500. O sea, entonces para mí, que no sé nada de economía, los números cuadran, ¿no? O sea, es un tratamiento caro si vos lo ponés a pensar. Y ahí volvemos a lo que vos me preguntabas de por qué a las empresas no les sí, es los laboratorios comerciales, tengo entendido que no les es rentable investigar para crear nuevos antibióticos. ¿Por qué? ¿Por qué la resistencia a antibióticos es tan compleja? Primero, porque la resistencia es como la culpa, nadie la quiere tener, ¿no? O sea, si vos decís que tenés un problema de resistencia, ya estás mal. O sea, está mal visto si es un sistema de asistencia, ¿no? Si tiene la resistencia está mal. Si es un sistema productivo que tiene que vender sus productos y de repente esa resistencia las usan como excusa para no importar o para lo que no, para que fuera, también es un tema delicado, ¿no? Está mal visto por todos lados. Pero además, si vos fíjate, por ejemplo, hay un antibiótico ahora que lo proponen, hay 6, 7 moléculas de antibióticos relativamente nuevas que se están proponiendo como parte de solucionar los microorganismos multiresistentes. De esas, nosotros tenemos una. De esa una, bueno, está funcionando en combinación con otras. Si la mirás sola, ya hay muchísima resistencia a esa una que tenemos. Si la combinás con otro antibiótico, funciona y funciona bien, muy bien. De las otras, que no tenemos todavía, ya hay resistencia. O sea que... Entonces, ni siquiera llegaron los antibióticos aquí a nuestro país o están autorizados y ya tenemos bacterias que los resisten. Ya tenemos bacterias resistentes. Entonces, eso te demuestra que si una empresa, vamos a ponerlo del lado de la empresa ahora, ¿no? Eso de que a la gente le suena mal, pero vamos a mirarlo desde el otro lado. Yo invierto X plata en el estudio de 10 moléculas. De estas 10, 9 me quedan por el camino porque no pasan los controles con animales, no pasan cuando van a los humanos, que ya son las fases más avanzadas, traen efectos adversos, no puedo, me quedo con una. Invierto, o sea, yo gasté un montón de plata para esas 10, me quedé con una, entonces tengo que indemnizar en esa una lo que me costó investigar las 10. Y después voy a tener una patente que es relativamente a corto plazo, 10, 15 años. Entonces, primero, mis clientes, que son los que van a tener infecciones por multiresistentes, son pocos. Pero además, es muy probable que antes que se me termine la patente ya me estén reportando resistencia. Claro. Entonces, ni siquiera es rentable. Y si funciona bien, cuando se me termina la patente va a aparecer un genérico que me va a bajar los costos y que no va a haber invertido nada en investigación.
Claro, Entonces, ¿y cómo hacemos para esa carrera que vamos siempre de atrás? Hay algunos conceptos, por ejemplo, que me gustaría para el que está ahí del otro lado y dice, bueno, ¿qué hacemos entonces? Porque nos han dicho, no tomemos antibiótico porque sí, terminemos los tratamientos, pero resulta que en realidad la resistencia la adquirimos por muchos. Vos hablabas del sector productivo y me quiero meter en el concepto una salud. Sí, bien. ¿Cómo esto o cómo podemos atacarlo? Nosotros hicimos un informe con respecto también a la salud animal donde se recomienda la vacunación para no llenar de medicamentos a los animales. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ganar esta carrera o por lo menos igualarla un poquito? Ahí va. Primero, lo que vamos es tratando de ganar tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo que ganamos, todo lo que retardemos la aparición de resistencia es tiempo que tenemos como para que aparezca nuevo conocimiento y nuevas opciones. Pero siempre vamos a ir de atrás. Entonces, ¿cómo hacemos? Cada uno, y como decía Joan Manuel Serrat, cada uno lo que hay que hacer, ¿no? Cada uno puede hacer algo. La gente en la casa, no tomar antibióticos porque sí, no presionar al médico para que le dé antibióticos, ¿no? Entonces, primero, un montón de humildad. Todos tenemos que tener humildad, porque todos tenemos algo que hacer. Si yo voy al médico, el médico me dice, no, mirá que esto es un virus, y le exijo un antibiótico, y el médico no me da el antibiótico, y yo enojado me meto en el consultorio de al lado, hasta que encuentro el médico que me da el antibiótico que yo creo que mi hijo tiene que tomar, y estoy mal. Esa es mi culpa. Yo eso no lo tengo que hacer. O vender sin receta antibióticos. Bueno, pero no, vamos, ¿qué puede hacer la gente? Sí. La gente tiene que ir al médico, no consumir antibióticos sin que el médico se lo recete, no insistirle al médico, no creer que sabe más que el médico porque... No, muchas veces dice, bueno, yo igual sé que en 2 o 3 días si tomo antibiótico me curo, sea lo que sea. Sí, entonces, pero lo que pasa es que ese es un tema, ¿no? Porque si es un virus, en 2 o 3 días te vas a curar. Pero si es una bacteria y tomás... O sea, en realidad es como el santiguado, ¿no? Es como el... Claro. O sea, si vos decís, es como cuando vos te daban la culebrilla, ¿no? La culebrilla es un herpes zóster. Entonces, vos ibas a un curandero y te decían, bueno, yo podía ser de curandero, veo una culebrilla, te digo, tráeme 4 gallinas gordas, te hago un caldito, te lo pasás 3 días, cuando terminas, se terminó la culebrilla, 100% de éxito. Pero no tiene nada que ver con un tratamiento efectivo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, si vos tomás un antibiótico, sea virus o sea bacteria, te vas a curar en 7 días, y bueno, pero lo que estamos haciendo es un uso y abuso de antibióticos que es descomunal. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? La gente, no consumir los antibióticos si no se los manda el médico, hacerle caso al médico los días que tiene de antibióticos y si le sobran pastillas, descartarlas de un modo seguro. ¿Qué es descartarlas de un modo seguro? No dejarlas en la casa hasta que se venzan y después tirarlas a la basura, sino ir a una farmacia donde tengan una urna para depositar medicamentos y dejarlas ahí de forma segura. No quedármela para la próxima vez que tengo una infección, porque la próxima vez quién sabe qué es lo que tengo. No son caramelos, o sea, los antibióticos, eso es la gente, ¿no? La gente, no tomar de más, no automedicarse, descarte seguro. Las farmacias no pueden vender. Hoy tenemos un problema que es muy interesante, ahora lo estuvimos discutiendo en la jornada de la RAM, que es cómo las farmacias de humanos venden antibióticos para animales y cómo a veces las marcas que hay para humanos son más baratas que las marcas que dan para veterinarios. Entonces, desde las veterinarias te dan una receta y vos levantás el antibiótico en la farmacia de humanos que después se lo terminás dando al perro, ¿no? Entonces, eso también es un tema que vos, Laura, hablabas de una salud. ¿Qué es esto de una salud? Una salud surge, el origen de una salud es a partir de la gripe, ¿no? Digamos, el origen del concepto firme de una salud. Es un concepto que tiene que ver con que hay un conjunto de afecciones originalmente infecciosas que atraviesan todo lo que es animal, humano y el ambiente como nexo, ¿no? Entonces uno en este tema de la resistencia puede imaginarlo. Vos imaginate que le das un antibiótico a un perro, el perro, el antibiótico consume y ese antibiótico se va a eliminar, por ejemplo, por la orina. ¿Pero dónde orina el perro? No orina en un baño, orina en la calle. Entonces, esos restos de antibióticos van al suelo. Y lo estamos pensando en un perro, imagínense... En el sector productivo. En el sector productivo que hay 30 millones de vacas. Que toman antibióticos, ¿cuánto se le administra en la producción? El 75% de la producción mundial de antibióticos va al sistema productivo de alimentos.
no son los mismos antibióticos. O sea, lo importante, el tema de la resistencia es tan complejo que hay que ser muy cuidadoso con la información que se dice, ¿no? Porque puede complicar los sistemas productivos. Entonces, no solo hay antibióticos que son comunes. Ahora, por ejemplo, la OMS, una de esas cosas que hizo, actualizó su lista de antibióticos críticos para la medicina humana. Y una de las cosas que hizo fue separar, antes los antibióticos estaban todos juntos, ahora están separados. Entonces hay una lista de antibióticos que solo se utilizan en humanos y que no deben utilizarse en veterinaria. Eso es muy importante, por ejemplo, en un plan nacional que se respete. Sí, claro, claro. Bien. Hay una lista de antibióticos que solo se utilizan en animales y que no son utilizados en humanos. Y hay un conjunto de antibióticos, que son la mayoría, o un grupo importante, que se utilizan en los dos. Entonces ahí están categorizados en cuáles son los antibióticos que tenemos que prestarle mucha atención para no utilizar los demás a nivel veterinario. Porque también a nivel veterinario es un problema, y más cuando vos estás hablando de producción, ¿no? Porque uno de repente, la idea que tiene doméstica es qué pasa cuando voy con mi perro, mi gato a un veterinario y ante la duda va un antibiótico, Sí. ¿no? Y no tenemos ningún estudio ni de sensibilidad ni de nada, marchó aquello. Entonces, esa es la idea que tenemos, pero si lo escalamos a un sistema productivo, si lo escalamos a un antibiótico que se da con el agua, o que, ¿no? y que va al medio, y que eso va a los pastos, y que de los pastos es arrastrado por el río, y de los ríos y se encuentra con microorganismos que están ahí, los antibióticos más las bacterias resistentes que salen de la... O sea, digamos, es como una cadena de cosas. Entonces, cada uno tiene algo que hacer, ¿no? Tenemos la gente, los sistemas productivos, las farmacias, ¿no? Todos tienen su juego. Y parte de lo que tiene que ver con el plan nacional es atacar todo eso. Son 5 objetivos. Uno es la educación a todo nivel, ¿no? La educación en primaria. Los niños son una fuente impresionante de llegar a las casas, ¿no? Ahí también tenemos como muy alto el porcentaje de niños menores de 6 años que consumieron antibióticos, bueno, ¿no? Y eso se los recetan los médicos. Bueno, pero ahí lo que pasa, y es lo que se ha trabajado mucho y hemos avanzado muchísimo, es en el diagnóstico correcto. Esa es una de las cosas que hay que empezar, o sea, que hay que seguir trabajando y mejorando. Cuanto mejor sea el diagnóstico, mejor voy a poder definir si es un virus o es una bacteria. Por ejemplo, como de las familias exigiendo un test pack cuando un niño tiene fiebre, Por garganta, ejemplo, etcétera. ya están. O sea, si están disponibles, si vos le haces un test pack y el test pack te da negativo, vos tenés que decir, bueno, no, antibiótico no. Ahí sabemos si es viral o no, y si es viral no Sí, lleva en antibiótico. realidad vos lo que sabés ahí es si es la bacteria que tenés que tratar, ¿no? Entonces a vos te dan un test pack, te da negativo, no es la bacteria que tenés que tratar. Y esa es la información que la gente debería llevarte. Un test pack negativo no es la bacteria que tiene que recibir antibiótico. Es como la infección urinaria, el que te hagan realmente ir Bueno, al médico para tomar el antibiótico porque va a dar exactamente con qué claro, y qué o sea, si vos antibiótico tomar. o sea, no hay duda de que si la infección es bacteriana, vas a tener que tomar un antibiótico. Y uno de los recursos que tenemos que ha extendido nuestra expectativa de vida, aparte de la vacunación y el lavado de manos, son los antibióticos, ¿no? O sea, son como los 3 pilares. Y esto que ustedes decían es así. Cuanto más trates de conseguir vacunas, en realidad todavía no hay vacunas contra bacterias resistentes. Y es difícil que haya. Porque ¿qué pasa? Un poco para que la gente, capaz que de mi edad, entienda bien. ¿Se acuerdan de la película Matrix? Sí. ¿No? Un clásico de los clásicos. El Matrix, cuando estaban adentro de la Matrix, se metían un pendrive, se conectaban y en el momento ganaban una habilidad, ¿no? Recibían la información y ganaban una habilidad. Las bacterias hacen exactamente lo mismo. Se conectan literalmente y una bacteria que sabe hacer esto se lo pasa a la otra y la otra lo sabe, sin error. No es como el aprendizaje nuestro en el cual yo puedo decirte algo y vos entendiste mal y aprendiste mal. No, no, no. Las bacterias aprenden sin error porque la información está codificada en los genes. Entonces es igual a Matrix, ¿no? Es como si fuera un ordenador. Entonces las bacterias se pasan la información, ¿sí? Entonces lo que tenemos que saber es, ¿qué necesita saber la gente en eso? Bueno, el diagnóstico. Cuanto mejor sea el diagnóstico, yo voy a poder discriminar mejor si tengo o no tengo que usar antibióticos, ¿no? Si es bacteriano, lo tengo que usar. Si no es bacteriano, no lo tengo que usar, ¿no? Entonces, los niños, hace bastante tiempo,
las infecciones respiratorias es el principal causa de infecciones de niños, ¿no? Y ahora estamos hablando del virus, todos los años hablamos del virus respiratorio, de las vacunas y de la gripe y todo esto, todo lo que ya sabemos. Pero en algún momento, cuando el diagnóstico no era bueno, vos no sabías si tenías una infección viral, si tenías una infección bacteriana, si no tenías... Mejoramos el diagnóstico y en la medida que mejoramos el diagnóstico, tenemos dónde discriminar. A este sí, a este no. El médico lo sabe, tiene los recursos, debe de poder exigirle a los prestadores que les posibilite esa herramienta, ¿sí? Y ahí está la responsabilidad en este plan, ¿no? De que todos pongan esa responsabilidad para combatir este gran problema. Cada uno a lo que hay que hacer. Muchas gracias, Rafael. Te dije que había tiempo, pero contigo nunca, dale. Rafael Viñoli es del Instituto de Higiene, donde también son los encargados de testear los antibióticos que después nosotros consumimos para que tengan una mayor eficacia en parte de todas las investigaciones que realizan allí en la Unidad Académica de Bacteriología, Virología y el Laboratorio de Resistencia a Antibióticos. Muchas gracias.